Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hoy en nuestra reunión de fin de semana, ya pasó nuestra reunión de niños y vendrá nuestra reunión de jóvenes a las 7 de la noche. Les queremos hacer el recordatorio de nuestras actividades que tenemos durante la semana para que siempre estemos allí conectados en la medida del tiempo y la posibilidad. Entre más conectados estemos, seguramente vamos a tener esa carga de energía que necesitamos espiritual todo el tiempo. Entonces nuestras reuniones de ayuno los martes siempre a las 12 y tenemos repetición a las 6. Entonces, para que si usted puede al mediodía o si usted puede por la tarde, usted elija el horario. Los miércoles tenemos nuestro tiempo de capacitación con temas que nos han ayudado en esta época a revisar qué podemos hacer, cómo podemos implementar. Son más bien estrategias de herramientas que podemos emplear. El día miércoles también tenemos, el día jueves tenemos la reunión de profesionales. A las 7 de la noche son los profesionales solteros, ellos también están haciendo su dinámica de fortalecer su proceso de relacionamiento y su proyección en este tiempo de cambio. Y los días viernes tenemos nuestro curso de escatología, vamos a la tercera lección esta semana. Y ya terminamos nuevamente con nuestras actividades de niños, de adultos y de jóvenes los días sábados. Siempre le estamos invitando para que en la medida de la posibilidad que usted pueda participar, lo haga. Muy bien, hoy tenemos un testimonio que compartirles, como hemos tenido últimamente, y queremos invitarles, si usted de pronto tiene un testimonio de cómo Dios se ha manifestado en este tiempo, usted lo puede grabar y nos lo puede enviar y lo adaptamos para poderlo presentar y escuchar, porque aunque no nos veamos, sabemos que Dios está operando. Vamos a escuchar este testimonio. Hola familia, quería compartirles mi testimonio de esta cuarentena. Yo venía trabajando para una empresa donde pues realmente no era feliz, no estaba desarrollando pues las habilidades que tengo, ni aprendiendo cosas nuevas, entonces pues mi corazón realmente no estaba ahí. Yo apliqué a una empresa que me gusta mucho antes de la cuarentena y pues justo empezó la cuarentena, entonces pues eso quedó un poquito en stand-by y pues Dios igual me siguió respaldando económicamente. Con el trabajo que yo ya tenía, así que pues he visto el amor y el cuidado de Dios durante esta cuarentena económicamente. Sin embargo, hace como un mes y medio pues me llamaron de esta empresa que me gusta mucho y me dijeron que les gustaría continuar el proceso conmigo. Entonces fueron otras como 5 entrevistas más y hace como una semanita larga ellos me llamaron y me dijeron que pues era yo la persona que querían tener en su equipo. Entonces me contrataron y ese es mi testimonio. Yo vi el testimonio de Laura Peraza hace una semana y media, hace 2 semanas ya. Y en ese momento dije, Diosito, tú eres un Dios de milagros. Y efectivamente lo es. Dios sobrepasa nuestras expectativas, incluso en momentos como estos, donde creemos que es imposible en nuestras fuerzas conseguir un trabajo nuevo o obtener cosas que se salen de nuestra mente. Entonces quería compartirlo con ustedes y ya, familia, gracias. Ok, qué bueno. Ahora mírenla ustedes, esto sucedió el domingo anterior. Ella, que se llama Carol Jimena, se casó el domingo anterior. Hicimos matrimonio virtual, el primer matrimonio virtual de la historia después de 25 años de ministerio. Ahí está. Y bueno, estuvieron presentes sus padres, observando todo el protocolo que se requiere. Los asistentes fueron virtuales y tenemos la nueva familia que formada en este tiempo por Carol Jimena y su esposo Felipe. Así que le felicitamos a ellos. Y mire que Dios venía con paquete de regalo de matrimonio para Carol Jimena con su trabajo. Muy bien, entonces así queremos invitarles que si tienen ustedes testimonios que compartir, experiencias de las que Dios en este tiempo, imagínense cuando hay mucha gente que se queja porque está perdiendo el empleo, estamos viendo que Dios está dando empleo.
y de unas formas que de pronto uno no esperaría, ¿no? Como ella misma lo expresa, de pronto en este tiempo, y sí, en este tiempo Dios le da conforme a su anhelo y seguramente su oración. Así que no se dé por vencido, no se dé por vencida, siga orando, siga creyendo. Son tiempos de cambio, de pronto lo que viene, que nosotros a veces no lo alcanzamos a vislumbrar, es mejor que lo que teníamos, pero a veces nuestra resistencia a esos cambios limita, impide y muchas veces retrasa lo que Dios quiere hacer. Así que démosle gracias a Dios porque tenemos siempre en Él grandes posibilidades. Estas son algunas de las fotos que hemos recibido en nuestro collage de personas que están allí. Estas son fotos en las reuniones después de ellas, así que les invitamos a que nos sigan enviando sus fotos para recordarlos, porque ya cuando salgamos de esto, después de 2 años, ya nos vamos a reconocer, entonces al menos tener las fotos. No, mentira, no vamos a salir en 2 años. Por ahí en 1, no, por ahí en 8 meses, no, por ahí en 4 meses, no, en 2 meses vamos a salir, póngale cuidado, vamos a ir saliendo poco a poco de la situación. Así que tómese una foto con su familia que está presente y envíenosla. Todo esto sirve para recordatorio, siempre tenga en cuenta eso. Los momentos, aún estos difíciles que vivimos, tienen que dejarnos una huella y una forma de recordar es precisamente esos eventos, esos momentos, esas fotos, esas cosas que suceden, que las recordamos para que cuando vengan otros tiempos difíciles siempre pensemos, no es el primero, no será el último, pero igual siempre Dios estará presente. Así que les invitamos a que nos acompañen con eso. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 4, si usted quiere tomar su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 4. Si usted llega allí, su dispositivo o su Biblia, y vamos a mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Hemos venido hablando en este tiempo de las enseñanzas que aprendemos de Jesús. Les he estado compartiendo en las reflexiones de cada día enseñanzas, estuvimos hablando el martes en el ayuno de enseñanzas de Jesús, siempre relacionado con Jesús porque finalmente es el modelo a seguir. El libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si queremos vivir una vida de fe, el modelo a seguir es Jesús. Igualmente en el libro de Filipenses nos dice que teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue capaz de despojarse de todo para asumir el papel que le correspondía para ser mediador y salvador, y allí estuvo haciéndolo con el gozo puesto delante de sus ojos, pudo soportar la situación difícil, así que también nosotros lo estamos haciendo. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo número 4, y vamos a leer, si usted me acompaña en ese capítulo de Juan, capítulo 4, vamos a leer de los versículos 43, en adelante. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Cafarnaúm un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, entonces nos estamos ubicando nuevamente dentro de estas muchas lecciones de Jesús, de su andar, de su caminar. Estamos con Jesús regresando de Judea, de una celebración de Pascua, de una fiesta que demora 7 días, por eso aún muchos de los galileos que eran al norte de Israel habían descendido a Jerusalén, que queda hacia el sur, habían estado participando de esa celebración que tiene que ver con una connotación nacional, pero también habían escuchado a Jesús, habían oído de los milagros de Jesús allí en Jerusalén, ellos habían regresado y luego Jesús regresa. Se había detenido allí en Samaria, hemos estado hablando un poco de esa
esa región de Samaria, donde Jesús fue, se encontró con la mujer samaritana y generó un cambio en la forma de relacionarse entre judíos y samaritanos, porque ustedes recuerdan, aún después de haber estado hablando con la mujer samaritana, los hombres de Sicar, de la ciudad donde vivía la samaritana, le pidieron que se quedara 2 días más. Por eso encontramos que 2 días después sale de allí y llega a la región del norte, que es la región de Galilea. Muy bien, entonces estamos en Galilea, esa Galilea de la que hablábamos en una de las reflexiones, diciendo que se describe como Galilea de los gentiles, porque es la parte más norte de Israel y obviamente tiene una mayor influencia por su frontera con otras naciones, unas naciones que no son judías, obviamente, y entonces a esas naciones normalmente el término que se les da es gentiles. Unos son los judíos, otros son los gentiles, independiente de que sean diferentes naciones. Ellos tienen una fuerte influencia por la misma situación de relación. Usted mira, va a Leticia y usted ve una fuerte influencia también de la cultura brasilera. Si usted va a Ipiales o Tulcán, usted encuentra que hay una influencia de la cultura ecuatoriana, o si va hacia la región del oriente, usted encuentra una influencia de la cultura venezolana. ¿Por qué? Porque eso permite esa cercanía. Entonces, Galilea, estando más al norte, estando alejada de Jerusalén, tiene una fuerte influencia de las naciones gentiles que le rodean. Muy bien, habíamos hablado que esa región no solamente era de gentiles, sino que estaba asentada en tinieblas y en sombra de muerte. Recuerda esa descripción que hace el libro de Isaías sobre la región. Obviamente, de pronto la influencia de una cultura no creyente, de una cultura que de alguna manera no tiene los mismos valores y principios que tenía la cultura de Israel, la hace que sea una región difícil, una región donde priman los intereses personales o aún muchas veces se llevan a cabo ciertas actitudes o ciertas acciones contra la moral, en el caso de los robos, de los sobornos, de tantas cosas que se ven a nivel de las fronteras y que era propicio a decir de ella que era asentada en tiniebla y en sombra de muerte. Y decíamos que Jesús fue a establecer su ministerio en esa región de Galilea. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo y la luz se coloca es donde hay oscuridad. La luz no se coloca donde hay claridad, de nada nos serviría. Es donde hay oscuridad que hay necesidad de luz y ahí es donde debemos estar presentes. Muy bien, comenzando en el versículo 43, entonces salió y se fue a la región de Galilea. Jesús expresó algo que es bien importante tenerlo en cuenta. Esta frase se repite mucho y mucha gente no sabe que fue expresada inicialmente con Jesús. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora recordaremos que Jesús nació en Belén, que queda hacia el sur, muy cerca a Jerusalén. Entonces Jesús nace en Belén. Pero luego de haber ido a Egipto y haber regresado con esta situación que Herodes propició persiguiendo a los niños que fueron a Egipto, regresaron, no se establecieron en Belén, donde había nacido, sino que volvieron otra vez a Nazaret, donde era la familia de María, José, y allí se habían establecido, y entonces se conoce a Jesús como Jesús de Nazaret. Debía ser Jesús de Belén, porque nació en Belén, pero la mayor parte de su tiempo la pasa en Nazaret. Pero usted recordará también que cuando Jesús comienza el ministerio, uno de los primeros lugares a donde va es a Nazaret y predica allí en la sinagoga diciendo que se ha cumplido la profecía que decía Isaías acerca de que Dios le había enviado para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para restaurar a los enfermos. Y entonces Nazaret como que no reconoce ese ministerio de Jesús ahora como adulto. Ya no es el hijo de José, de María, ya no es el hijo del carpintero. Se ha convertido en un rabino dentro de su cultura, pero fuera de esto, él declara, según las escrituras, que es el Mesías. Y eso, pues, obviamente, dentro de su ciudad de Nazaret, como que no cayó muy bien, y lo echaron a punto de que estuvieron muy cerca a despeñarlo o a lanzarlo por un precipicio. Y Jesús se va de allí hacia la región del norte, hacia Cafarnaúm. Cafarnaúm es el centro de operaciones que Jesús maneja para desarrollar gran parte del ministerio. Entonces, cuando él dice no hay profeta en su propia tierra, de pronto tiene que ver con esto, con que a veces nosotros, por esos prejuicios de los cuales hablamos, por ejemplo, Natanael, ¿recuerdan? Natanael es de esta ciudad de Caná de Galilea. Natanael decía, de Nazaret puede salir algo bueno, como menospreciando un poco a los que son nazarenos en el sentido de natalicio allí. Y en esa forma, nosotros a veces nos manejamos con muchos prejuicios y pues obviamente no hay profeta
conocido en su propia tierra, en el sentido de que aquí en nuestra casa nos conocen como somos. De pronto hacia afuera, cuando nos manifestamos profesionalmente, cuando actuamos socialmente, cuando lo hacemos desde el punto de vista de nuestro ministerio en la iglesia, las personas de pronto reconocen, admiran las virtudes que tenemos, pero quien mejor nos conoce es nuestra propia familia. Y de alguna manera muchas veces nuestra familia, conociéndonos, sabe cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son nuestras áreas vulnerables, cuáles son nuestros errores, porque todos los tenemos. Y muchas veces son los primeros críticos para nosotros, los de nuestra propia casa. Y no debería ser así, pero lo es. Nosotros deberíamos ser más conscientes que los más cercanos son los que mejor conocemos y obviamente conocemos todas las cosas de ellos. A otras personas las podemos admirar, a otras personas podemos reconocer sus virtudes, pero seguramente si nos aproximáramos más y pudiésemos compartir mayor tiempo, también encontraríamos que tienen debilidades, defectos, errores, equivocaciones y de alguna manera entenderíamos que no son tan perfectos como a veces los vemos y valoraríamos a los que están con nosotros que no son de todo mal, sino también tienen sus virtudes, tienen sus cualidades y habilidades. Pero en el caso de Jesús uno se pregunta cómo Nazaret pudo rechazar a Jesús. Si cuando hablamos de Nazaret dice que ellos tenían buen testimonio de Jesús, no tenían en ningún momento una referencia en su crecimiento como joven o como un adulto ya antes de volverse independiente de su hogar, no tenía una referencia negativa. Jesús había vivido una vida tal como normalmente la ley la exigía para un joven de su edad. Así que le rechazaron. Pero bueno, entonces Jesús sube hacia Galilea, hacia la región de Cafarnaúm. Siempre habrá un lugar para nosotros. De pronto a veces nos encontramos con lugares que no nos reciben bien, que no nos aceptan, encontramos personas que juzgan, que critican, que de alguna manera manejan sus prejuicios, pero que eso no sea un impedimento para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús dice, bueno, me voy entonces hacia la región más al norte de Cafarnaúm. Y en el versículo 45 dice, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. No necesariamente es que los galileos creyeran. Recuerde que estamos hablando de una región asentada en tinieblas y en sombra de muerte. La influencia de Jerusalén sobre ellos es distante, el gobierno es centralizado, así que está en Jerusalén al sur y ellos están al norte y de alguna manera no hay tanta afinidad. No es una región tan religiosa como pudiese ser la región de Judea y en particular Jerusalén, pero ellos se alegran. A veces quienes más valoran las cosas son los que menos tendrían la oportunidad de hacerlo. A veces nosotros desechamos, despreciamos o no valoramos adecuadamente, menospreciamos lo que tenemos. Y resulta que hay otros que lo disfrutan. Ustedes saben que hay mucha gente que vive lo que otros desechan. En tiempos pasados, mi familia fue a vivir hace mucho tiempo en Estados Unidos y uno recordaba esas épocas donde ellos cambiaban, por ejemplo, los muebles y los sacaban y uno veía que eran muebles completamente en buen estado. Solo que pues había recurso y había la necesidad de cambiar y cambiaban y sacaban y muchos de los que en esos años se fueron para Estados Unidos disfrutaron de ese cambio, porque mientras unos desechaban, los otros iban recogiendo. A veces nosotros despreciamos y hay otros que valoran. Ojalá seamos nosotros de los que sin tener que despreciar, valoremos lo que tenemos, valoremos lo que hay. Entonces Jesús estaba en Cafarnaúm, los hombres de Galilea de esa región se alegraron, habían oído y habían visto porque habían estado en Jerusalén acerca de los milagros que Jesús hacía. Y pues obviamente si Jesús había hecho milagros en Jerusalén, podía también hacerlos aquí en Cafarnaúm y en las ciudades vecinas. Muy bien, en el versículo 46 dice que estos galileos que estaban felices en Cafarnaúm tenían que esperar un poquito porque en el camino Jesús hizo una parada en Caná de Galilea. Si usted coge un mapa y va haciendo el recorrido de Jerusalén, pasa por Samaria, luego sigue hacia Nazaret, luego Caná y finalmente encuentra Cafarnaúm. Así que iba para la Galilea y los galileos que lo iban identificando se alegraban de que fuera hacia Galilea, pero Jesús hace un alto en Caná de Galilea. Por eso al final de esta porción que leímos dice, y se hizo la segunda señal, porque la primera que conocemos, el primer milagro público de Jesús fue precisamente en Caná de Galilea. Recuerde que allí fue el matrimonio donde fueron invitados Jesús, María, sus discípulos, y la conversión del agua en vino fue el primer milagro que Jesús hizo, la primera señal. Así que
Caná de Galilea de alguna manera era un lugar para que Jesús pudiese pernoctar allí. También Natanael, el famoso discípulo Natanael, que tenía un mal concepto de los nazarenos hasta que conoció a Jesús, también era de Caná de Galilea. Así que Jesús paró, de pronto, obviamente es un viaje que se hace a pie, por unos recorridos que no son muy agradables y cómodos, con un clima que es bastante pesado en el día. Así que de pronto llegó cansado y quiso quedarse en Caná antes de seguir hacia la región de Cafarnaúm. Entonces, estando en ese lugar, dice el versículo 46, había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Había en Cafarnaúm. Si de pronto usted se ubica, si usted se pudiese colocar, como dice uno, en los zapatos de este oficial, un oficial del rey, debía ser alguna persona de algún nivel de reconocimiento social, era oficial del rey, posiblemente ni era judío, posiblemente no tenemos una referencia exacta, apenas nos dice que era un oficial del rey, tenía un hijo enfermo y de alguna manera él parece que percibía que Jesús podía hacer algo con respecto a la situación. Solo que su hijo enfermo a punto de morir, porque el pasaje dice que estaba a punto de morir, o sea, su hijo no estaba enfermo, estaba gravemente enfermo a punto de morir. Y él estaba expectante que Jesús ya viene de Judea hacia Galilea y seguramente viene a Cafarnaúm, donde normalmente hace su ministerio. Entonces tenemos la oportunidad de salir y encontrarnos con Jesús. Pero el único problema es que Jesús había parado en Caná de Galilea y se iba a quedar esa noche en ese lugar. Así que le tocaba esperar por lo menos otro día más para que Jesús fuese de Caná hasta Cafarnaúm. Y eso más o menos son unos 25 kilómetros de distancia la que hay, que se podía recorrer perfectamente en un día. En mediodía se recorrería. Así que tendría que esperar que Jesús se levantara al día siguiente y fuera, y seguramente después de mediodía ya lo tendría en Cafarnaúm. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y si sobreviviría el hijo hasta el otro día? Si estaba gravemente enfermo, dice, a punto de morir, si alcanzaría Jesús a llegar y encontrar a este joven todavía enfermo de tal manera que lo pudiese curar. Ustedes recordarán que hubo un episodio muy parecido, que es el de Lázaro, que cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, Jesús se demoró 2 días en llegar al lugar donde estaba Lázaro. Y resulta que Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús llegó allí. Pero eso no fue impedimento, porque si podía curar a Lázaro, lo podía levantar de entre los muertos y quedó la evidencia y testimonio de ello. Pero estamos hablando de situaciones donde no hay un referente. Si uno dijera, bueno, no hay problema que se demore porque él puede sanar o puede resucitar. Pero estamos hablando del comienzo del ministerio, donde no se sabía mucho acerca de hasta dónde llegaría el poder de Jesús. Así que el hombre debería estar muy preocupado, y cuando se enteró que Jesús se demoró, seguramente entró en una angustia mayor. Solamente trate de ubicarse un poquito en los zapatos de este papá. Si su hijo estuviese enfermo, hoy estamos orando por mi consuegro, el esposo de mi nuera, de mi hijo mayor, el papá de mi nuera, de mi hijo mayor, y le sufrió un accidente cerebrovascular ayer, y está en un proceso de cuidados intensivos y están mirando a ver qué pueden hacer por él. Obviamente todo esto genera una situación crítica, más en una condición de aislamiento y todas estas medidas que se están tomando. Todo eso forma parte de la vida y a veces no es fácil. Siempre tenga en cuenta eso. A veces nosotros quisiéramos una vida fácil y no hay una vida fácil. La vida es la vida, que incluye momentos muy agradables, que son la mayoría, y momentos muy difíciles, que a veces son la minoría. Para algunos un nivel mayor de sufrimiento les ha correspondido, pero igual, la vida es eso. Y este papá tiene un hijo enfermo y tiene una posibilidad, pero esa posibilidad se demora en llegar a él y está previendo que posiblemente ya no va a llegar a tiempo. ¿Qué pudo hacer? Bueno, él podía de alguna manera coger uno de sus empleados y mandarlo rápidamente donde Jesús y decirle que fueran, lo buscaran, le hablaran de la urgencia de la situación y le pidieran que viniera mientras él se quedaba con su hijo. Porque si eran las últimas horas, los últimos minutos de la vida de su hijo, pues quisiera pasarlos con él. ¿No lo haría usted también? Si tuviésemos en un estado tan grave a una persona, quisiéramos estar ahí, porque puede ser los últimos minutos. Él no se quería desprender de su hijo y pudo mandar un criado a buscar a Jesús, a darle la noticia. Muchas veces lo encontramos en los evangelios que sucedió.
Una persona mandaba a un conocido suyo para que intercediera ante Jesús para que viniese. Los griegos mandaron a Felipe a que le dijera a Jesús que ellos estaban allí y querían hablar con él. Bueno, eso puede ser, pero lo que encontramos en este pasaje es que este hombre hizo el viaje desde Cafarnaúm hasta Caná. Él mismo lo hizo. Cuando se enteró que Jesús iba a quedar, y recuerde, estamos hablando de una situación de urgencia, él dice, no, yo no puedo esperar, yo tengo que ir, yo personalmente voy a ir a buscarlo. Y toma camino. La verdad es que estando ahí al lado de su hijo, si no es médico que lo está atendiendo, muy poco puede hacer, a más de acompañarle. Más bien pensamos en nosotros, es que no quisiera perderme este momento, pero a veces nos sentimos tan impotentes ante las situaciones que aún estando allí no sabemos qué hacer. Y si esta enfermedad o esta situación que está viviendo el niño le producía dolor y de pronto le producía algunas molestias adicionales, uno quisiera encontrar algo para solucionar ese dolor o para cambiarle las circunstancias, pero es imposible. A veces nos sentimos completamente impotentes, lo único que podemos es observar. Y así se quedan muchos. Muchos en la vida se quedan observando. No hacen nada porque no tienen la posibilidad de hacerlo. No, si de ellos dependiera lo harían, pero es que no tienen posibilidad de hacerlo. Todo lo que saben, conocen, no es suficiente. Y se quedan impotentes, paralizados. No se mueven. Pero este dijo, no, yo no me puedo quedar aquí. No es mucho lo que yo estoy haciendo acá. Y sí puedo de pronto ir, y si personalmente voy y le digo a Jesús, a lo mejor Jesús, viéndome y viendo mi angustia, va a decir, sí, camina, yo te acompaño, y se viene, aún el viaje de noche lo hace de Caná hasta Cafarnaúm, pero tomó la iniciativa, tomó la acción, dejó la comodidad, salió del letargo. Estas cosas nosotros las hemos venido trabajando en todo este tiempo y no podemos perderlas. Es que no nos podemos quedar contemplando impotentes la situación, sino que tenemos, si no hay la posibilidad de nosotros de comenzar, de reiniciar, de proyectar nuevas cosas, tenemos que ir a buscar ayuda. No nos podemos quedar ahí diciendo, no, es que no se puede hacer nada, es que definitivamente esto no lo va a cambiar, aquí está el final de mi carrera, aquí está el final de mi vida. No, eso podemos sentirlo, pero no podemos dejar que eso nos controle. Y esto fue lo que hizo este oficial. Inmediatamente vio que Jesús no llegó, entonces se fue para Caná de Galilea, 25 kilómetros, y seguramente en el camino iría haciendo sus oraciones como, Señor, permite que pueda ir, encontrar a Jesús, que Jesús quiera venir y acompañarme y que podamos llegar a tiempo. Pero ¿cuántos otros pensamientos podían estar pasando por su mente? ¿Cuánta angustia podía estar viviendo? Pero bueno, en un momento de necesidad y angustia uno hace cualquier cosa y él la estaba haciendo. Estaba haciendo lo que podía hacer, ir a pedir ayuda. En el versículo 47 ya llegó a donde Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Mire, ya llegó, recorrió esos 25 kilómetros, seguramente hizo récord de tiempo para llegar de una ciudad a la otra, porque todo era asunto de rapidez, todo era asunto de solucionarlo lo más rápido posible. Y llegó y le rogó a Jesús. Bueno, todos nosotros lo hacemos. Cuando tenemos una necesidad muy apremiante, rogamos. A veces oramos. Bueno, la mayoría de veces oramos. Le decimos a Dios, le hablamos, le ponemos nuestros sueños en sus manos, proyectos, planes, le pedimos que nos enseñe, que nos capacite, le colocamos nuestras necesidades para que las supla. Pero hay veces que las cosas empiezan a subir de nivel, el agua empieza a llegarnos al cuello y ya la oración como que se vuelve una oración de mayor intensidad. Recuerde que Jesús cuando fue a Getsemaní, su oración era de intensidad, de agonía. Llegó el momento crucial, el momento en que el agua va a sobrepasarle el cuello. Y él tiene que estar allí en oración fuerte, rogándole al Padre que si es posible pase la copa, pero que no se haga su voluntad. Bueno, encontramos un hombre más o menos en las mismas condiciones, rogándole a Dios que este momento difícil Jesús acceda, lo acompañe y puedan solucionar. ¿Qué quería? Que lo acompañara, que fuera con él. Recuerden que ya habían oído de los milagros que Jesús hacía. Si Jesús está ahí, como estuvo en Jerusalén haciendo milagros, de pronto el paralítico de Betesda, recuerda que estaba en la piscina aquella de Betesda ahí a la entrada de Jerusalén y fue sanado. Entonces, si Jesús está ahí, puede haber el milagro.
Mire cómo responde Jesús en el versículo 48. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Porque a veces nosotros vamos a decirle a Jesús como a nosotros nos parece que debiese hacer. Este hombre le dijo, venga, descienda conmigo. Vámonos a Cafarnaúm. Yo sé que aquí tiene a Natanael, su amigo, de pronto la pareja que usted casó aquí o estuvo en su matrimonio, pero ¿sabe qué? Descienda conmigo, vaya conmigo, porque si usted va conmigo, el milagro sucede. A veces nosotros encasillamos a Dios en lo que a nosotros nos parece la forma adecuada de hacer las cosas. Y nos molestamos cuando de pronto Dios toma otro camino. Cuando Dios hace otra forma diferente a la que nosotros le planteamos para realizar obviamente sus promesas, porque Dios sí las cumple. No las cumple siempre como nosotros quisiéramos. No las hace siempre como nosotros esperamos, pero Dios sí cumple, porque Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Y en este caso, de pronto la expresión fue un poco como muy fuerte, ¿no? Si ustedes no ven las señales, ustedes no creen. Es como si ustedes no se les hacen las cosas como ustedes dicen, ustedes no creen. Bueno, más adelante encontramos uno de los discípulos de Jesús llamado Tomás, que hizo lo mismo. Es que si yo no veo, yo no creo. Si yo no puedo meter mi dedo en la llaga de Jesús, yo no creo que haya resucitado. A veces necesitamos ver para creer. Por eso Jesús le dice, si ustedes no vieren las señales, no creen. Pero la fe es un asunto de creer lo que no vemos. La fe es un asunto de poder creer que existe, aunque todavía no lo vemos. Y es así, la fe no tiene otra característica. La fe está cifrada en lo que esperamos, en la convicción de las cosas que vienen, no en las que tenemos. Si ya lo tuviésemos, no necesitamos fe. Pero efectivamente es porque no lo tenemos que necesitamos ejercer la fe. Y entonces él pensó, para sanar tienes que ir. Y Jesús le dijo, no, no necesariamente. No siempre es como tú crees que debe ser. Vamos a hacerlo de una forma diferente, le dijo. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Jesús le dijo en el versículo 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire que esta vez el milagro sucede de una manera diferente. No es ir y orar por el niño o tocarlo y como muchas veces hizo levantarlo de su enfermedad, sino simplemente Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Qué era lo que Jesús le estaba dando a este hombre en ese momento? Lo único que le estaba dando era su palabra. Su palabra. Ve, tu hijo vive. Esta mañana hablábamos de Jesús en la famosa pesca milagrosa, que Pedro creyó a la palabra de Jesús, echa la red y la echó. A veces nosotros no tenemos mucha certeza de que efectivamente lo que Dios ha dicho, la palabra que nos ha dado, vaya a ser suficiente. Y más en una situación como esta. Imagínense que le digan, tranquilo, ve que tu hijo está sano. Y si me voy y llego y no está sano, otra vez de volverme a buscar a decirle, no, no se sanó. Pero creyó. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dio. Este es un milagro que está fundamentado en la fe, no en la vista. No en la experiencia como quisiéramos nosotros que fuera. Simplemente Jesús le dijo, ve, bueno, si lo dices. Encontramos que hubo un centurión que más o menos actuó de la misma manera. Cuando él mandó a decirle a Jesús, Jesús, tengo un criado que está enfermo y pues obviamente yo sé que tú estás muy ocupado y yo soy un centurión romano y seguramente hay unas limitaciones culturales, pero si dices una palabra para que mi siervo sea sano, mi siervo sanará. Y ese también es un testimonio de un hombre que sin poder ver, creyó. Y Jesús dijo, este hombre tiene mucha fe, conforme a su fe se ha hecho. Y no necesitó que Jesús fuera. Jesús dio la palabra y la palabra fue suficiente. Y seguramente nosotros lo hemos recordado en celebraciones religiosas como las misas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Pero la verdad es que muchas veces repetimos cosas sin estar pensando en lo que eso significa. Una sola palabra que el Señor dijese sería suficiente. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Le dio 3. Así que si una es suficiente, las otras 2 son complementarias y abundan. Ve, tu hijo vive. Mire, no le dijo, tu hijo va a sanar. Le dijo, tu hijo ya está sano. Porque la palabra de Dios es eso.
llama las cosas que no son como si fueran. No es esperanza, no es una expectativa, no es un pensamiento positivo, no, estamos hablando de hechos. Tu hijo vive, tu hijo ya está sano, no te preocupes, lo que tanto te angustiaba y te afligía ya está solucionado. Recuerdo aquel pasaje del rey Saúl, recuerda cuando salió a buscar las famosas asnas que se habían perdido y después de 2 o 3 días de estar allá y no encontrarlas, se iban a regresar hasta que se encontraron con Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel? No te preocupes por las asnas, que las asnas ya fueron encontradas. O sea, eso ya es un hecho. Más bien, busca cuál es el propósito de Dios. Porque mira que Dios te trajo, y estoy hablando de Saúl, con este pretexto de las asnas que estaban perdidas, que ya están recuperadas, es para decirte que tú vas a ser rey. Así que si traemos esa historia del pasado del Antiguo Testamento al presente, a esta historia del oficial romano, encontramos que de pronto lo que Dios quería trabajar más que la salud del hijo, y lo hizo, lo sanó, era la fe del papá. Y tengamos en cuenta esto, porque nosotros queremos que Dios actúe sobre las circunstancias, que Dios cambie lo que está mal, que Dios traiga lo que no tenemos, que Dios nos quite lo que nos afecte y nos hace daño. Nosotros queremos que Dios actúe sobre las circunstancias. Él tiene poder para hacerlo. Y de hecho, si es una situación que se requiere que Él actúe, cambie, traiga, transforme, Él lo va a hacer. Pero de pronto lo que más interés despierta en la vida de Jesús con respecto a nosotros somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos fortalecer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cambiar? Ese papá seguramente en su fe, porque creyó, se fue de Cafarnaúm hasta Caná, hizo el viaje él personalmente, porque de alguna manera tenía un nivel de fe. Creía que si Jesús venía con él, lo iba a sanar. Pero aquí Dios le está diciendo, mira, no necesitas que yo esté allí. Con que tú creas a mi palabra es suficiente. Bueno, eso más que nunca hoy lo necesitamos, porque ni usted ni yo vemos a Jesús como quisiéramos estarlo viendo siempre. Lo único que nosotros en este tiempo tenemos es su palabra. Él nos ha dado su palabra, la que leemos todos los días, aquella que nos da promesas, aquella que nos dice que Él estará con nosotros todos los días, que no temamos cuando pasemos por el agua, por el fuego, aquella que dice que Él nos tomará de la mano derecha y nos sacará del lodo cenagoso de la desesperación. Esas son las palabras que Él nos ha dado. A Él no lo tenemos. Si Jesús se apareciera en su casa o en las circunstancias que usted tiene difíciles y le dijera no se preocupe, usted diría, no, si ya está aquí yo no me preocupo. Si ya Jesús se hizo presente, la cosa está solucionada. Pero cuando Él solamente nos da su palabra, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Y Él le dice, ve. Bueno, si Él lo dice, pues no me queda de otra. Yo voy a hacer lo que Él me dice. Y se regresa. Va otra vez hacia su ciudad de Cafarnaúm. Muchos pensamientos seguramente están rondando en su mente. ¿Qué tal que llegue y ya haya fallecido? ¿Qué tal que llegue y esté enfermo, pero no demore mucho? Pero todavía hay algo que lo anima y seguramente lo hace que, aunque ya recorrió 25 kilómetros de ida, está recorriendo los 25 de regreso porque lo hizo inmediatamente y se fue y eso le tomó su tiempo y su cansancio y su esfuerzo, pero ¿qué lo animaba? ¿Qué lo animaba a seguir aunque se sentía cansado? Que Jesús había dicho que ya estaba sano y él quería comprobar eso. Porque muchas veces nosotros hemos hecho el primer recorrido y obviamente nos hemos desgastado y de pronto lo único que hemos encontrado es que Dios dice, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. No te preocupes, yo voy a solucionar esa situación. No te preocupes, yo te voy a dar la sanidad. No te preocupes. Es más, ¿sabes qué? Ya eso está arreglado, ya está solucionado. Ya di la orden para que eso cambie. Y nosotros decimos, uy, pero es que ya estoy cansado. ¿No sabe qué? Esa palabra tiene que alentar el corazón de uno. Por eso cada vez que hemos leído en la Biblia hemos encontrado pasajes donde nos dice, y esto que les digo es para que ustedes se alegren, para que ustedes se alienten, para que ustedes retomen fuerzas, para que ustedes continúen. Estas palabras de cada semana no tienen otra intención que mostrarnos al Dios en el que creemos, mostrarnos cómo puede operar y alentar nuestro corazón para seguir. Y yo le animo, y mi oración permanente y mi esfuerzo y mi trabajo, el que estamos haciendo todos los tiempos completos, todos los líderes, es para que usted no se desaliente,
Que la palabra de Dios que llega a su vida en cada reunión, en cada actividad, sea la que le permita a usted, aunque cansado está, aunque muchas veces está viendo las cosas muy complejas y difíciles, alentarse y seguir adelante. Usted no puede parar, porque la palabra ya fue dada. La promesa de Jesús ya fue dada. ¿Cuántas promesas de esas usted no tiene marcadas en su Biblia? ¿Cuántas no ha sacado de pronto a un cuaderno que usted lleva de apuntes y ha colocado allí resaltando que es una promesa que Dios le dio? Muy bien, esa promesa debe alentar su corazón. Cuando se sienta así que se le baja el ánimo, que se siente angustiado, que se siente angustiada, vaya y consulte esas promesas, porque esas promesas se cumplen. Dios es fiel a su palabra. Iba en este camino, retomando ánimo por esa palabra, aunque cansado, aunque con una gran angustia en su corazón, pero iba con la palabra de Dios. Si Él lo dijo, va a ser así. Y mire lo que pasa en el versículo 51. En el versículo 51 dice, sus siervos salieron a recibirle diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Los siervos no esperaron que Él llegara. Cuando ya vieron que el niño cambió completamente, que de una situación de cercano a la muerte pasa a vivir la vida, ellos dicen, no, esto tenemos que ir a contárselo. Y tenemos que decirle que no se preocupe más, que se quite la angustia que de pronto pueda estar experimentando, que su hijo ya vive. Y salieron a encontrarlo. Y cuando ya en el camino, él venía cansado seguramente, los siervos venían muy, muy contentos seguramente, y cuando usted está muy contento y muy animado, a usted le fluye, le sale, usted corre, usted tiene vitalidad. Estos debían venir bien alegres, bien contentos, corriendo a toda velocidad, y se encuentran en el camino con su señor y le dicen, tu siervo vive, no te preocupes. ¿Usted sabe lo que puede estar sintiendo ese hombre en ese momento? Usted sabe lo que le quitan de encima a ese hombre en ese momento cuando le dicen, tu hijo está mejor que nunca. Nos tocó más bien hasta casi que obligarlo a que no se viniera porque quería venir con nosotros. Está tan bien que quería salir corriendo. Tu hijo está excelente. Entonces imagina todo lo que pudo haber caído del interior de este hombre al suelo. Todo eso que lo apabullaba, que lo tenía oprimido, que lo tenía tan afligido, porque creyó la palabra. Porque se fue conforme a esa promesa. Y ahí estaba la recompensa. Dios había actuado sobre su hijo. La palabra de Jesús para él había sido efectiva. Pero el cuento no termina ahí. Él pregunta, bueno, ¿y a qué hora sucedió eso? ¿Y qué le dijeron? ¿Sabes qué? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7, imagínese, había hecho el viaje. Había llegado sobre esa hora a Caná. Jesús habló con él y le dijo, mira, no tienes problema. Ve, tu hijo vive. 7. Y él salió corriendo. Y ya estamos horas después, cuando se encuentra, y él pregunta, ¿y a qué hora sucedió? ¿En qué momento se levantó? Y ellos dicen, no, fue ayer como a las 7. Ya estamos en el día siguiente. Fue ayer como a las 7. Y el hombre 10 y empieza a recorrer hacia atrás. 7. Fue el momento en que Jesús dijo, tu hijo vive. Increíble. Esto debe ser espectacular. Claro, claro, no era simplemente que lo iba a sanar, sino que cuando él dijo, tu hijo vive, a distancia de 25 kilómetros, esa palabra estaba cayendo en el lugar. Ahora decía Carol Jimena en su testimonio, que damos gracias a Dios por él, que la llamaron hace como 2 meses, en plena cuarentena, porque habían hecho unas entrevistas previas, pero todo esto había quedado ahí embolatado. ¿Sabe qué? Ese trabajo para Carol Jimena había estado determinado hace 4 o 5 meses. Y vino la cuarentena que como que estorbó todo. Pero no, cuando Dios da la orden, en su tiempo uno puede verificar que ya Él lo tenía determinado. Ya lo tenía determinado. Recuerde que Él es eterno. Y eterno quiere decir que Él no está en el pasado o que tiene que ir al futuro o tiene que venir al presente. No, Él es eterno. Él puede actuar en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Él no tiene limitación como la tenemos nosotros. Él tuvo que desplazarse, el papá, 25 kilómetros. Jesús mandó su palabra y al momento de estarla declarando, la palabra estaba operando. Esa es la característica de Dios. Por eso no debemos dejar que la angustia, la aflicción, el temor, el miedo, las preocupaciones
se agolpen en nuestra alma, porque lo único que logran hacer es cargarnos más de lo que ya nos sentimos. Estamos impotentes, no podemos hacer mayor cosa, estamos sujetos a unas disposiciones de las que nosotros no podemos tener incidencia en ellas, pero creemos y Dios ya está actuando. Mire, hay muchas cosas que Dios ya ha declarado sobre usted, sobre su familia, sobre su empresa, sobre su negocio, sobre su trabajo, ya las ha declarado. Solo que hay 25 kilómetros en que usted tiene que recorrer, pero eso que Dios ya declaró, ya es un hecho. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que ir al camino y tiene que avanzar. Y en el camino se va a encontrar con que le van a salir a decir, no, sí, a nosotros nos habían dicho de que usted venía. ¿Cuándo le dijeron eso? No, hace como 5 días. El día en que yo estaba orando y el Señor me dijo, no te preocupes, ya te escuché. ¿Cómo no lo entendí? Si Él ya ha declarado sobre nosotros en el futuro, si su palabra ya fue a donde nosotros no hemos ido, ¿por qué nosotros no nos movemos hacia donde Dios quiere que nos movamos? Las obras de antemano que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios ya tiene preparado la respuesta para su vida. Y vuelvo a insistirle, en esta época usted está escuchando muchas cosas y son ciertas, no son mentiras. Bueno, hay algunas que son exageraciones y hay algunas que son especulaciones, pero cuando usted va a las oficiales, a las fuentes oficiales, la información que ellos nos dicen son ciertas. Pero recuerde que lo que ellos nos dicen declara lo que ellos ven. Lo que nosotros decimos es lo que nosotros no vemos. Dios ha dicho que estas situaciones difíciles son propicias para ver milagros. Dios ha dicho que no nos dejaría ni nos desampararía. Dios ha dicho que nos supliría todo lo que nos haga falta conforme a riquezas en gloria. Dios ha dicho que es nuestro sanador. Dios ha dicho que es nuestro recuperador. Dios ha dicho lo que no podemos ver nosotros lo declaramos. Y eso es lo que tiene valor. Ahora, mire, cuando llegó a su casa, en el versículo 53 dice, creyó él con toda su casa. ¿Creyó él? ¿Acaso no creía entonces? Porque él creyó con toda su casa. Bueno, a su casa le llevó este mensaje diciendo, miren, ¿saben qué? Sí es cierto, yo estuve con él. Él me dijo que no era necesario hacerlo como yo decía, que lo dejara a él hacer las cosas como él decía. Y él dijo que en ese momento era sano y ya comprobé que fue así. Él le dijo a su familia, tenemos que creer a su familia. Pero él no creía. No, es que los niveles de fe crecen. Y Dios quiere llevarnos a que nuestra fe crezca. Los discípulos se lo dijeron, Señor, haz que nuestra fe crezca, auméntanosla. ¿Sí? ¿Sabe cómo lo hizo? Fue a Ley, le compró y le trajo un paquete de fe y dijo, bueno, incorpórenla ustedes. No, los puso en situaciones y en circunstancias donde al ejercitar la fe crece. Porque el Señor sabe que ese es el método. ¿Cómo crecemos? Si no es al exponernos a las circunstancias y confiar y creer en la palabra de Dios que actúa en medio de ellas y vamos a ver los resultados que nos ha dicho. Ahí es donde crece la fe. Y muchos están privándose de su crecimiento de fe porque están sacándole el cuerpo a las circunstancias. Están buscando la manera de hacerlo ellos a su forma. No, es que tienes que ir conmigo. No, yo no tengo que ir contigo. Yo tengo que decir que sea sano y es sano, no se preocupe. No, es que tiene que ser a la manera como yo creo. Tenga cuidado. Las situaciones difíciles nos llevan o a confiar en Dios o a tratar de solucionarlo por nosotros mismos. Y muchas veces lo que hacemos es complicarlo más. Hagamos lo que podemos hacer. No seamos menos de la expectativa que Dios tiene. Lo que podemos hacer, eso hacemos. Pero de ahí en adelante, dejemos que Dios haga lo que Él ha prometido. Y la combinación de mi esfuerzo hasta donde puedo y de lo que Dios va a complementar va a dar los resultados que la palabra de Dios dice que se darán. Todo aquel que en él confió encontró respuesta. Voy a leer el Salmo 31, 24, un versículo que de pronto le pueda servir a usted. Esforzados todos vosotros los que esperáis a Jehová y tome aliento vuestro corazón. Salmo 31, 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome aliento vuestro corazón. Estas palabras son para que usted que está esperando en el Señor, que ha confiado en el Señor, que las cosas de pronto no se han visto que se solucionan porque hay 25 kilómetros entre donde está y a donde tiene que ir. Le dicen que no hay solución, que el problema va a seguir creciendo. Un momentico, tranquilo. Dios ya ha hablado. Espere en Él.
tome aliento mientras tanto. Siga avanzando los kilómetros que le hagan falta. Siga avanzando los días o los meses o las semanas que hagan falta. Siga avanzando, porque Él ya ha dado la palabra. Esfuérzate. En el Salmo 34, los versículos del 4 en adelante, dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me oyó. Haga de cuenta el oficial. Cuando el Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores, y los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando Él regresó a su casa, la gente le dijo: ¿sabes qué? Tu misión fue cumplida a excelencia. Fuiste y pediste y te respondieron. El Salmo dice luego al final: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué estamos esperando? ¿O nos vamos a hacer en la línea de los que se quejan? En la línea de los que dicen que esto va a ser peor, en la línea de los que dicen que no hay solución, en la línea de los que dicen que esto es una conspiración, en la línea de nos quedamos allí haciendo lo que muchos están haciendo, o nos vamos a la línea de voy a recorrer el camino que me corresponde entre Caná y Cafarnaúm, porque seguramente en el camino voy a escuchar que el Señor me dice: ya ese problema está resuelto, pero yo tengo que avanzar, yo tengo que ir, yo no me puedo quedar aquí. Yo no me puedo unir a los descorazonados, yo no me puedo unir a los afligidos, yo no me puedo unir a los pesimistas. Yo me tengo que aliar con la palabra de Dios para caminar en pos de lo que Dios me dice. Ahora, si usted puede arrastrar a algunos con usted, hágalo. Seguramente cuando iba ya de camino, cuando los siervos lo encontraron, él empezó a hablarles y seguramente los abrazos que se dieron, no había el aislamiento relacional, entonces se dieron abrazos, se gozaron y él les compartió de cómo era Jesús, lo que escuchó de él, y fueron juntos y su casa creyó. ¿Cuánta gente se puede beneficiar solo porque tú creas? Creas a lo que Dios dice, creas a su palabra. Sigue creyendo y tus hijos van a ver el testimonio y van a creer. Los que aún no, porque hay hijos que ya, Dios gracias, están caminando igual que nosotros y están enseñándole a sus hijos. Pero aquellos que aún no la cogen todavía, aún no la captan todavía, seguramente viéndote a ti que caminas y Dios te va dando lo que Él te ha prometido, van a tener que decir: no, es que el Dios que tú conoces, ese es el Dios que yo quiero. Los vecinos, los compañeros de trabajo, el resto de la familia extendida. Bueno, tanta oportunidad que hay en este tiempo, porque la gente está necesitando eso. Entonces, si puedo concluir algo en este momento es: no necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver. Si creemos la palabra de Dios, veremos lo que la palabra de Dios promete. Si le creemos a Dios lo que Dios nos ha dicho, veremos lo que Dios ha prometido. Y esa es mi oración para usted, para su familia, en todas las áreas de su vida. Crea, la palabra de Dios es suficiente garantía para que camines en pos de lo que Dios te ha dicho y logres aquello que Dios ha preparado para ti. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer en esta tarde, este día enriquecedor que nos has regalado. Gracias por este fin de semana que estamos disfrutando, que aunque no sentimos mayor diferencia porque hemos estado todo este tiempo en nuestras propias casas, queremos celebrar, porque siempre tú dijiste que había un día para celebrar. No es un día común y corriente el día de descanso, el día en que nos recuperamos, el día en que tenemos convivencia familiar y lo más importante, el día en que meditamos en ti y en tu misericordia, en tu bondad y en tu gratitud para con nosotros. Porque eres así, eres un Dios que nos generas una gratitud impresionante. Hoy quiero pedirte de forma especial, a la luz de este pasaje, Señor, que tú nos enseñes cómo este hombre tuvo que aprender. Que no siempre las cosas son como nosotros queremos que sean. Que aunque tenemos una expectativa de fe, que creemos, a veces nosotros pensamos que la forma en que creemos es que tiene que suceder. Y lo que tú quieres es que vayamos a otros niveles mayores. Si no viereis las señales, no creeréis. Ahora este hombre entendía eso. No necesito ver la señal para creer. Si él lo dice, su palabra basta, es suficiente. ¿Cuántas palabras Dios te ha hablado a ti? ¿Cuántas palabras Dios te ha comunicado a ti? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho a ti? Que tú sabes que te lo dijo porque estabas allí de pronto y hay mucha gente que está escuchando lo mismo, pero a ti te llegó a lo profundo de tu corazón y Dios te dijo a ti de forma particular que no te preocuparas, que no te afanaras, que Él todo lo tenía bajo control, que Él ya
había provisto lo que necesitabas, que Él ya había actuado sobre lo que requerías. Bueno, entonces camina. Devuélvete hacia Cafarnaúm, al lugar donde tienes que ir, a asumir lo que tienes que asumir, porque esa palabra ya fue antes que tú a ese lugar. Y esa palabra ya ejecutó la orden que se dio. Y cuando llegues allí vas a ver que ya estaba listo. Entonces no te preocupes, no te angusties, no te afanes. Simplemente haz lo que tienes que hacer en el Señor. Esfuérzate. Así como dice el salmista, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome aliento vuestro corazón, porque los que clamaron a Él, Él los oyó y los libró de todas sus angustias. Estas son promesas, son salmos que son para nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le permita ver su misericordia, que Dios le permita ver sus promesas hechas realidad, que su fe pueda crecer en este tiempo, porque los desafíos y los retos llevan al crecimiento, al desarrollo, al aumento de nuestra fe. Así que pueda usted avanzar con su familia, que no solamente sea usted, sino su familia. Toda esta familia del oficial creyó, sus siervos, los que estaban cerca creyeron y crecieron. ¿Cómo sería el recibimiento cuando Jesús llegó ya definitivamente a Cafarnaúm? Porque había aumentado la fe de aquellos que en él se habían atrevido a creer. Puede que hoy sea pequeña, pero mañana será mayor. Y seguramente Dios te llevará de estadios mejores a excelentes, conforme a vuestra fe se ha hecho, dice. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, Señor, y amén.